por la cual se construye todo lo que es materia, son los elementos. Los elementos que se encuentran en la tabla periódica, estos elementos, estos que están aquí, cuando estos elementos se unen, forman compuestos. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una de las fórmulas químicas más conocidas como el H2O, que es agua, el agua es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque el agua lo forman dos elementos. Uno es hidrógeno y el otro es oxígeno. Pero ¿cómo nosotros sabemos por qué esos dos elementos se unen? Y es que si nosotros vamos a la parte básica de formación de compuestos, tenemos que aprender, por ejemplo, a escribir los elementos. ¿Qué significa escribir los elementos? Es que hay normas para hacerlo, para representar un elemento. El hidrógeno en la tabla periódica se representa por la letra H. Ahora, como norma de escritura, yo aquí voy a poner en el hidrógeno el 1. ¿Qué significa este 1 que yo puse aquí? Significa el número atómico del hidrógeno. ¿Qué es el número atómico? Es la posición que el elemento tiene en la tabla periódica. Todos los elementos en la tabla tienen asignado un número dentro de la tabla. Ese número o esa posición dentro de la tabla se le llama número atómico. En la parte superior izquierda se coloca otro valor. Y en el caso del hidrógeno también coloco 1. Aunque en realidad este valor, lo voy a poner aquí. En la tabla periódica dice 1.0079. Eso lo dice la tabla periódica. Pero para fines de aprendizaje básico de química, este valor nosotros lo vamos a utilizar como un número entero. Si yo redondeo esto a un número entero, me queda 1. ¿Qué es ese valor que yo puse ahí? Este valor que yo puse acá se llama peso, es la masa del hidrógeno. Se llama el peso atómico del hidrógeno, representado en la parte superior izquierda. En la parte inferior izquierda ponemos el número atómico, que es la posición, y algo bien interesante, que en la parte superior derecha aparece un número. En el caso del hidrógeno, particularmente también es 1. ¿Qué significa eso? Este 1 significa los electrones de valencia. ¿De quién? Del hidrógeno. Y eso aparece en la tabla periódica. Los electrones de valencia, cuando este número aparezca sin ningún signo, vamos a asumir que es positivo. Entonces, a los elementos que aparezcan con este número positivo, entonces les vamos a llamar, si aparece con electrones de valencia positivo, en química les vamos a llamar catión, y si aparece con número negativo le vamos a llamar anión. Entonces, si ya sabemos básicamente cómo funciona esto, hay algo también bien importante.
todos los elementos se escriben con mayúscula, todos, su primer letra. Cuando en el elemento, como lo escribimos aquí, aparece un número en la parte inferior derecha, es la cantidad de ese elemento. ¿Cuántos hay de ese elemento? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, sabiendo cómo funciona esto, el hidrógeno entonces yo lo voy a representar. Número atómico 1, peso atómico 1 y carga o electrones de valencia 1. Electrones de valencia también tiene sinónimos. Es lo mismo. Es lo mismo que a nivel, o cuando usted estudia química, es lo mismo que le digan a usted cuál es la carga del hidrógeno. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? O sea, son términos similares. Si yo le pregunto, o si usted ve en algún texto, ¿cuál es la carga del hidrógeno? 1. ¿Cuál es el número de valencia del hidrógeno? 1. ¿Cuál es la valencia del hidrógeno? 1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. O sea, son términos similares para describir los electrones que tiene su última capa. Eso se ve más adelante. Ahora, yo ya escribí al hidrógeno y como su carga es 1, entonces el hidrógeno es un catión. Ahora, ¿cómo escribo al oxígeno? O número atómico 8, peso atómico redondeado 16, porque en la tabla periódica sale 15.999, 16. ¿Y cuál es la carga? Número de oxidación o valencia del oxígeno es -2. Es -2. Entonces, como es -2, el oxígeno va a ser un anión, porque tiene carga negativa. Jóvenes, el agua es un compuesto formado por estos dos. Y si hacemos un análisis, en la fórmula química, usted siempre va a poner primero al catión y luego al anión. Pero aquí viene algo, porque la fórmula del agua es H2O. Y se los voy a explicar, porque cuando usted forma compuestos, las cargas positivas y las cargas negativas deben ser iguales. ¿Cómo voy a representar eso? Esto es como los números positivos deben ser iguales a los números negativos para neutralizar cargas. Las cargas se neutralizan, entonces esto nos lleva a comprender algo. ¿Cuántas cargas negativas tiene el oxígeno? Tiene 2. ¿Cuántas cargas positivas tiene el hidrógeno? 1. Entonces, ¿qué nos da la pauta eso? Que para poder neutralizarse, yo necesito otro hidrógeno. Porque una carga positiva del hidrógeno más otra carga positiva del otro hidrógeno, ¿cuánto suman estos dos? Más 2. ¿Y cuánto es la carga del oxígeno? -2. O sea que para formar este compuesto, yo ocupé 2 hidrógenos para neutralizar la carga de un oxígeno. Si no aparece un número acá, es 1 en cualquier fórmula química. En el agua, entonces, para concluir, yo tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Así se forman compuestos, las cargas se neutralizan. Ahora, peso atómico, lo vamos a llevar acá.
¿Qué es el peso atómico? Y es que aquí hay algo de entender. Por ejemplo, en el sistema internacional, la unidad para medir en química, en cantidades químicas, se llama mol. Y un mol es igual al peso molecular del elemento, al peso molecular del compuesto o al peso atómico del elemento. Entonces, quiero que vea y entienda bien esto. Como la cantidad en química es mol, entonces sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. 1 gramo de hidrógeno es igual a 1 mol de hidrógeno. 16 gramos de oxígeno, porque el oxígeno su peso atómico es 16 gramos de oxígeno es igual a 1 mol de oxígeno. Aquí podemos tener varios elementos. Voy a copiar, por ejemplo, el carbono. 12 gramos de carbono es 1 mol de carbono. En conclusión, el peso atómico va a ser igual a 1 mol. El peso atómico de cada elemento. Ahora, hay algo bien importante. Ya escribí al hidrógeno, al oxígeno. ¿Cómo escribiría al carbono? Número atómico 6, peso atómico 12, pero en el caso del carbono, como otros elementos, hay algo bien particular, y es que aparece la información en la tabla así. Más menos 4,2. No es 4.2, es 4 y 2. Son dos cargas diferentes. Son dos números de oxidación diferentes. Pero ¿qué le indica ese más menos? La lógica. Este más menos me indica que según convenga, el carbono puede utilizar sus valencias de forma negativa o utilizar sus valencias de forma positiva. O sea, puede actuar de ambos iones. Puede actuar como catión y puede actuar como, va a depender del compuesto. Eso es para que vaya comprendiendo. Entonces, en el caso de los pesos, porque esta información usted la puede tener, los elementos ya tienen su peso, usted no vaya a cambiar eso. Ahora entendamos algo. Sabemos que 1 mol de carbono son 12 gramos de carbono. Entonces aquí viene la pregunta. Si 1 mol de carbono son 12 gramos de carbono, la lógica me dice 2 moles de carbono, 24 gramos. La lógica me dice 3 moles de carbono son iguales a 36 gramos, porque recuerde que 1 mol es igual al peso molecular y en este caso del carbono son 12 gramos. Hay que considerar algo bien importante, porque esto es lógica, pura lógica. 1 mol, el doble, el triple, ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si a usted en un problema le pueden preguntar cuánto es el peso de 7.6 moles de carbono? Mire qué interesante se pone el problema, porque ya podemos resolver eso. ¿Cuánto o calcule el peso de 7.6 moles de carbono? Entonces vamos a poder hacer cálculos
Vamos a poder hacer cálculos. ¿Cómo resuelvo este problema? Mire, y aquí vamos a utilizar también el método de conversión de equivalencias. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, usted conoce 7.6 moles de carbono, considerando que un mol de carbono, para poder cancelar mis unidades, pesa 12 gramos de carbono. Entonces cancelo mol y la unidad que me queda es gramos de carbono, y lógico voy a multiplicar los numeradores por los denominadores, y me da 7.6 por 12. Entonces me va a dar en la respuesta, vamos a calcularla. La respuesta me dará 91.2 gramos. Ahora hagamos al contrario. Ya respondimos. Ahora respondamos este. ¿Cuántos moles hay en una muestra de 150 gramos de carbono? Mire cómo ahora cambiamos el problema, pero la solución va a ser la misma. ¿Cuántos moles hay en una muestra de 150 gramos de carbono? Parto de 150 gramos de carbono, pero ahora la información la adapto. Como hay gramos arriba, en numerador, 12 gramos de carbono, un mol de carbono. Cancelo unidades y voy a tener que dividir 150 entre 12, y esto me da 12.5 mol de carbono. O sea, 150 gramos de carbono son equivalentes a 12.5 moles de carbono. Ojo, estos son con los elementos. Pero ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un compuesto? Ese compuesto tiene esta fórmula. Por cierto, se llama carbonato de sodio. La nomenclatura nosotros la vamos a aprender más adelante. Pero si nosotros vemos esto que yo acabo de poner aquí, esto es una fórmula. Es una fórmula química. Es la fórmula de un compuesto. ¿Cuántos elementos forman ese compuesto? 3. 3 elementos. ¿Quiénes son esos elementos? Na, sodio, carbono y oxígeno. Como lo expliqué hace poco, el número pequeño que hay allí indica la cantidad que hay de cada elemento. En este caso, de este compuesto yo voy a concluir algo. Yo tengo 2 moles o 2 átomos de sodio. Tengo 1 mol de carbono, porque no hay un número, y tengo 3 moles de oxígeno. En ese compuesto está distribuido así: 2 moles de sodio, 1 mol de carbono y 3 moles de oxígeno. Entonces, si yo me voy a mi tabla periódica y busco el peso redondeado, el sodio pesa 23 gramos, pero como hay 2 sodios, en total voy a tener 46. El carbono pesa 12 gramos y solo hay 1.
equivalente a 12 gramos. El oxígeno ya lo vimos que pesa 16 gramos, entonces es equivalente a 48 gramos totales porque son 3 moles. Yo sumo todas las cantidades y esto me va a dar 106 gramos ¿de quién? Del compuesto. Y esos 106 gramos del compuesto en química van a ser igual a un mol, no del elemento, sino que todo el compuesto. O sea, es el peso general, el peso molecular del compuesto. En algunos le llaman peso fórmula gramo, en algunos textos, pero es lo mismo, peso fórmula gramo. Entonces, 106 gramos es igual a un mol de este compuesto. Y aquí viene la pregunta básica también, o la parte lógica. 2 moles de ese compuesto, la lógica me dice, bueno, si yo tengo 2 moles, van a ser el doble del peso de un mol. Entonces serían 212 gramos. Cuando hablo de compuestos, elementos compuestos, entonces usted también puede resolver problemas similares a este, porque usted puede plantearse algo. ¿Cuántos gramos hay en 4.8 moles de ese compuesto? ¿Cuántos gramos hay en 4.8 moles de ese compuesto? Ojo, nosotros ya sacamos la fórmula. Ya tenemos la fórmula, ya sacamos el peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 4.8 moles. Ah, perfecto. Yo tengo esta información que la puedo obtener solo tomando datos de mi tabla periódica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por el método de conversión. 4.8 moles. Este es mi dato del que voy a partir. Y por conversión, yo voy a definir que un mol de ese compuesto, según lo que yo obtuve de la tabla, es igual a 106 gramos de ese compuesto. Un mol es igual a 106. Entonces, es sencillo porque yo voy a multiplicar los numeradores y esto me da 508.80 gramos de ese compuesto. Entonces, usted va a concluir 4.8 moles de Na2CO3 son equivalentes a 508.8 gramos de Na2CO3. Aquí la relación es bien básica para todos. La relación es moles, gramos, gramos, moles. Usted los va a relacionar de forma práctica. De gramos, usted puede pasar a mol. Y de mol, usted también puede convertir a gramos. Esa es la relación. Pero, ¿qué necesito para poder resolver un problema así de fórmula química? Y es que hay algunos compuestos químicos que se vuelven como más complejos. Por ejemplo, un segundo ejercicio, un poco más de complejidad. Vamos a preguntar cuántos moles hay en una muestra de 500, vamos a dejarlo, de 750 gramos de este compuesto.
Mire qué interesante esa fórmula. Ese compuesto se llama fosfato de calcio. Ahora vea algo. En este compuesto aparece un paréntesis en la formación de... Es una fórmula química. Si yo analizo esta fórmula química, a mí me está preguntando cuántos moles hay en una muestra de 750 gramos de este compuesto. Algo bien básico es, cuando usted vea una fórmula química en problemas de este tipo, no se complique. Lo primero que usted tiene que hacer es obtener el peso del compuesto. El peso del compuesto, de este compuesto, ¿quién lo forma? Bueno, vamos a comenzar. En este compuesto hay 3 moles de calcio. Perfecto. P es fósforo, O oxígeno, pero como están en paréntesis ambos y hay un 2 fuera del paréntesis, este número fuera del paréntesis me multiplica a las cantidades que están dentro del paréntesis. Entonces, esto significa que si el 2 está fuera, aquí yo tengo entonces 2 moles de fósforo. Y también tengo 4 por 2, 8 moles de oxígeno. Eso es lo que tengo en el compuesto. El paréntesis multiplica a lo que está dentro. En esta fórmula química hay otros compuestos que utilizan paréntesis, pero el principio para resolverlo es el mismo. ¿Cuánto es un mol de calcio? Si lo busco en mi tabla periódica, el mol de calcio un mol pesa 40 gramos. El fósforo, 31 gramos cada mol. Y el oxígeno, 16 gramos cada mol. Como el calcio es un mol 40 gramos y tengo 3, entonces serían 120 gramos. El fósforo, 31 moles, 31 gramos por un mol y hay 2, 62 gramos. El oxígeno multiplicado por 8 moles por 16 gramos que tiene cada mol, entonces esto nos da 128 gramos. Y si yo sumo todos los valores, esto me va a dar un resultado de 310 gramos. ¿Cuál es el peso atómico de este compuesto? 310 gramos. Y 310 gramos de ese compuesto, ¿a qué es igual? A un mol del compuesto. Entonces, ojo, ese es el paso que yo necesito para resolver el problema, porque todavía no he resuelto el problema. ¿Qué me pide el problema? ¿Cuántos moles hay en una muestra de 750 gramos de ese compuesto? ¿De dónde voy a partir? De mi dato. 750 gramos de ese compuesto y lo vamos a hacer por conversión, considerando que 310 gramos de ese compuesto es igual a un mol. Eso es lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, 750 cancelo gramos, 750 entre 310 y eso me da, redondeado, me va a dar un valor de 2.42 moles. Conclusión. ¿Cuántos moles hay en una muestra de 750 gramos de fosfato de calcio, que así se llama? Usted hay 2.42 moles. ¿Cómo logré eso? ¿Cómo lo obtuve? Primero, interpreté la fórmula con las cantidades de cada elemento, lo multipliqué por el peso atómico de cada uno de ellos, sumé todos los pesos y obtuve el peso final del compuesto, que el peso final del compuesto
es igual a un mol. Entonces, esta información es la que yo voy a tener siempre. Esto no lo voy a cambiar. Lo que puede cambiar en un problema es las cantidades que hay de ellos. Pueden ser moles, pueden ser gramos, pero usted ya sabe que puede relacionar moles con gramos o gramos con moles. Pero lo primero que usted tiene que hacer es sacar el peso del compuesto para poder interpretar. Eso es lo básico.